Gobierno ejecutará el operativo denominado Corredor Humanitario de las Banderas Blancas para despejar la carretera entre Oruro y La Paz. Mario Argüello reaparece desde la clandestinidad y ratifica continuidad de movilizaciones en el país. Los enfrentamientos y movilizaciones en el departamento de La Paz han dejado hasta la fecha al menos 12 policías, 12 civiles y 3 periodistas heridos, según informó la directora del IRIF. La Fiscalía inicia investigaciones de oficio para identificar a las personas que agredieron a trabajadores de la prensa durante los enfrentamientos. Fuerzas Armadas denuncian presencia de grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre en Bolivia. La Paz aplicará horario escolar de invierno desde el lunes. En el panorama internacional muy alto, la Organización Mundial de la Salud eleva el riesgo por el brote de ébola en el Congo. Irán advierte profundas diferencias con Estados Unidos pese a negociaciones. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, la cordial bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas en este viernes 22 de mayo. Mucha información para compartir con todos ustedes y nuevamente una jornada de conflictos y movilizaciones en la sede de gobierno. Continúan también los bloqueos y aquí tenemos la información más completa para todos ustedes. Iniciamos con las palabras del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien ha informado que este sábado se va a ejecutar el operativo denominado Corredor Humanitario de las Banderas Blancas para despejar la carretera entre Oruro y La Paz con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos, oxígeno y también medicamentos, tanto para la ciudad del Alto como La Paz. El gobierno del estado ha decidido el día de mañana, sábado 23 de mayo, hacer un operativo que se va a denominar Corredor Humanitario de las Banderas Blancas. Se trata que esta operación va a empezar a despejar las carreteras, sobre todo la que une la ciudad de Oruro con la ciudad de La Paz, y el objetivo de este operativo es permitir que a las ciudades del Alto y de La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades. Debo recalcar que este operativo, que va a contar con la presencia de la policía y apoyado logísticamente por las Fuerzas Armadas, tiene el único objetivo de normalizar la vida de ciudadanos alteños, paceños, que estamos sufriendo los rigores de la falta de alimentos, la falta de oxígeno. Yo quiero decirles que Oruro está con oxígeno para un día más y vamos a hacer esta operación pacífica con la participación de todos ustedes que están invitados para hacer esta operación. Y ante este panorama y las acciones que está tomando el gobierno nacional, se ha pronunciado Jorge Tuto Quiroga, quien asegura que el denominado corredor humanitario valida los bloqueos en el país. Pero se están multiplicando los bloqueos y el cerco a la paz de los insumos necesarios para llevar adelante la vida con salud, con educación, con comida, los daños se están multiplicando. Y este exterminio sigue en curso. Es un instrumento internacional, tiene aplicación supraconstitucional y debemos trabajar en aplicarlo. El gobierno vemos de que, por un lado, dice constantemente lo que no va a hacer. Y me parece que es una forma de incentivar a que sigan los bloqueos y que sigan los cortes de carreteras. Porque si se dice que no se va a hacer estado de excepción, que no se va a aplicar la fuerza, que son los bloqueadores los que deben levantar esto y que se empieza más bien a pedir corredores humanitarios, es aceptar que es un derecho legítimo el corte de ruta y el bloqueo que significa un exterminio contra la paz. Sería como que secuestren a 2 de mis nietos y yo me ponga a negociar que los mantengan secuestrados en lugar de liberarlos, y que de vez en cuando los alimenten. Es aceptar que se cometa un delito y una arbitrariedad.
Y en las últimas horas, a través de una conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, ha informado que se ha enviado ya una carta de invitación al diálogo a la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para el domingo a las 9 horas. Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, para que el día domingo a las 9 de la mañana nos hagamos presentes los ministros y también, por supuesto, la federación y los representantes, los dirigentes, para que encontremos las soluciones a los problemas que son legítimos, a los problemas que se tienen y que sabemos cómo se debe avanzar y cómo se debe trabajar. La parte importante es que esos espacios de diálogo tienen que dar necesariamente fruto para que ellos puedan darle también solución, puedan darles también el compromiso que se está asumiendo y la palabra que se está teniendo a las bases principalmente que son productores. Yo personalmente como productor sé cuánto se sufre cuando su producción de uno termina fregada en el camino, sé cuánto se sufre y también nuestros hermanos lo saben en el campo, meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo. Esto es lo que tenemos que superar y es por eso de que este espacio de diálogo tiene necesariamente que ser amplio y conformado con la Tupac Katari porque al final del día todos somos productores. Y también en esta jornada, el dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argüello, reapareció desde la clandestinidad a través de un video y ha ratificado la continuidad de las movilizaciones en el país. Pueblo boliviano, aquí desde la clandestinidad me dirijo a todos ustedes. Tal vez por este medio hemos tenido que adoptar para llegar ante todas nuestras bases porque lastimosamente la persecución política del gobierno ha llegado a la dirigencia. En ese sentido, queremos decir que no estamos alejados de ustedes, no nos hemos escapado, no nos hemos ido a otro país, no nos hemos ido al Chapare como ha tratado de hacer notar este gobierno. En ese sentido queremos decir, ¿no?, que estamos aquí presentes en la lucha, tal vez alejados de nuestras bases, pero estamos ahí. Queremos manifestar nuestra dura crítica al mensaje presidencial o a la conferencia de prensa. Lastimosamente no ha habido una conferencia de prensa con críticas y respuestas claras a la población. Más bien, ha sido una provocación al criminalizarnos, llamándonos vándalos a los dirigentes. En ese sentido, no ha habido una posición firme de parte del gobierno de tener una voluntad de solucionar los problemas que hoy aquejan a nuestro país. En ese sentido, tenemos que defender nuestros derechos, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, compañeras y compañeros, hermanas, hermanos, y a toda la población. Fuerza, mis hermanos, a todo el pueblo movilizado, por lo que estamos luchando es justo y es por nuestro país. Y también se ha pronunciado desde la Central Obrera Boliviana y han indicado que se va a analizar si van a asistir o no al diálogo con el gobierno nacional. Bueno, ustedes están pudiendo ver lo que ellos están haciendo con sedición y terrorismo. ¿En qué momento nosotros están viendo lo que estamos haciendo pacíficamente? Creo que está equivocado. Vuelvo a decir, lo único que está haciendo está satanizando. A los compañeros afiliados de la Central Obrera Boliviana, indicarles de que está aquí en riesgo el foro sindical. El ministro cambiado actualmente de trabajo ha entrado con una intención, que él ha sido el que ha presentado el proyecto de judicializar lo que es el tema de bloqueos, con 10 y 15 años de cárcel, y eso no lo vamos a permitir. La iglesia ha convocado a una unión. Todo eso se va a analizar en un ampliado de emergencia que vamos a convocar. ¿Hasta cuándo va a dejar? Hasta mañana les vamos a avisar. Gracias. Y tras las declaraciones desde la clandestinidad por parte del dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argüello, hay repercusiones. La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Danitza Mejía, indica que esto es un sinónimo de provocación, por lo que la legisladora llamó a la reflexión a Argüello. Incitando y provocando a que sigan las movilizaciones, y yo sinceramente lo veo muy mal de la actitud que está conllevando como líder. Yo pienso que uno tiene que saber cuándo y dónde ser líder, ¿no? Y la actitud que ha llevado con ese video es incitar más y no deberíamos ir por ese camino. Yo le llamo a la reflexión también al compañero Argüello de no actuar así.
Para mí es cobardía actuar, hablar detrás de una pantalla. Él debería dar la cara porque él ha iniciado todo esto. Y a pesar de esto, la orden de aprehensión en contra de Mario Argüello, dirigente de la Central Obrera Boliviana, continúa vigente pese a los pedidos de dejar sin efecto el apremio por parte de sus compañeros sindicalistas. Bien, debemos establecer de que la orden de aprehensión efectivamente continúa vigente, es una materialización que ha realizado el Ministerio Público, el cual ya se encuentra exclusivamente en manos de nuestra Policía Boliviana. Debemos entender que efectivamente ellos están realizando el trabajo correspondiente y debemos aguardar, ¿no?, efectivamente la ejecución del mismo, pero eso ya está ante la instancia correspondiente. ¿Hay otros dirigentes que están siendo buscados tal vez? Son los datos exclusivamente que en una anterior conferencia de prensa el Ministerio Público ya dio, y evidentemente el Ministerio Público será quienes evidentemente den en este caso certeza y seguridad a la opinión pública, ya que en las redes sociales ha circulado varios mandamientos de aprehensión, entre ellos de otras personas o dirigentes que evidentemente no estaban siendo objeto de investigación. Es por esa situación de que el Ministerio Público, a través del enlace de comunicación, ha dado y ha puesto en conocimiento a los diferentes redes y medios de prensa que esas órdenes de aprehensión es falso, y eso para evitar efectivamente desinformación a la sociedad. Debemos establecer un aspecto. Uno, un proceso consta de una parte que investiga. Segundo, tenemos un juez contralor de derechos y garantías constitucionales. La parte agraviada tendría las instancias correspondientes, llámese incidentes o excepciones que puede formular ante la instancia jurisdiccional, quien podría determinar lo que por derecho corresponde. Nosotros tenemos una línea de trabajo, efectivamente, ha sido la Comisión de Fiscales quien ha determinado la emisión de esa orden de aprehensión. Y ante este panorama también se ha pronunciado el nuevo viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, y pide diálogo a los sectores movilizados y rechaza la politización de los conflictos en el país. Así es, hay además una convocatoria que se va a realizar en los próximos días para poder convocar a las diferentes organizaciones económicas, organizaciones y gremios que tienen que ver con el ámbito social, para poder hablar y debatir sobre la agenda que se está proponiendo. Hay muchas iniciativas en curso, iniciativas de diálogo que se están desarrollando, y yo espero que en los próximos días podamos retornar a la normalidad, superar los problemas que estamos enfrentando y evitar que el conflicto escale, que es algo fundamental. El país tiene que avanzar en paz, tiene que avanzar además con diálogo, tiene que avanzar construyendo consensos para tener un gran acuerdo nacional y para que este ciclo político que se está abriendo sea un ciclo político que pueda perdurar en el tiempo a partir de decisiones que las podamos adoptar todos. No, con absoluta seguridad que va a ser un encuentro muy nutrido, va a ser importante porque es una instancia además que no tiene que ver solo con la coyuntura, tiene que ver con la necesidad de que dialoguemos y que las organizaciones sociales, los gremios, tengan un espacio para poder expresarse y podamos debatir además abiertamente el contenido de las propuestas, las iniciativas. Vamos a convocar con absoluta seguridad, no una, a varias instancias de diálogo, y vamos a empezar todo este proceso en forma compartida y obviamente atendiendo primero las urgencias. Y estos son los resultados de más de 20 días de movilizaciones y bloqueos en Bolivia. Estos enfrentamientos y movilizaciones en el departamento de La Paz han dejado hasta la fecha al menos 12 policías, 12 civiles y 3 periodistas heridos, según informan desde el IDIF. Sí, al momento, bajo instrucción del fiscal departamental de La Paz, la Fiscalía ha aperturado casos, por lo cual la valoración médica forense, las atenciones médicas forenses están siendo 24/7. Estamos 18 médicos forenses atentos a cualquier tipo de llamado para realizar los actuados periciales de manera inmediata. De igual manera, todo el equipo de criminalística, peritos en laboratorio, toxicología u otras áreas periciales están 24/7 pendientes para realizar los actuados y dar una respuesta pronta a los procesos investigativos. ¿Cuántos policías
policías ya han sido agredidos en estos conflictos hasta el momento, o periodistas? ¿Qué información se tiene? Al total contamos con un total de 12 policías que han sido valorados, entre los cuales están los del Teleférico Celeste, que son los de mayor gravedad. Tenemos 12 civiles que se han realizado las valoraciones, y en cuanto a periodistas, 3 periodistas que se han realizado las valoraciones. Uno en establecimiento de salud, que ha sido de días anteriores, producto de lesiones por esquirlas de una detonación que ha habido. ¿Civiles? Civiles, 12 personas civiles que se han apersonado a la institución para poder realizar las denuncias pertinentes y realizar las valoraciones médico-forenses. Y es que son lamentables y reprochables los hechos de violencia que se han registrado en estas movilizaciones por parte de diferentes sectores en contra de la ciudadanía y quienes trabajan en medio de estos acontecimientos, como ser la prensa. Al respecto, el canciller del Estado, Fernando Aramayo, expresó su solidaridad con los periodistas, camarógrafos y también trabajadores de la prensa que han sufrido agresiones durante la cobertura de estos conflictos en el país, sobre todo en la sede de gobierno. Para expresar toda nuestra solidaridad con todos los periodistas, camarógrafos y personal de diferentes medios de comunicación que han sufrido agresión en estos días, del intento de poder cubrir estos diferentes momentos que realmente han sido complejos para el país. Creemos que la labor de la prensa hoy es más importante que nunca. Poder compartir información veraz que dé cuenta de los hechos tal cual se están sucediendo en un escenario de desinformación, de noticias falsas, es un derecho que tienen todos los bolivianos. Todos los bolivianos tienen derecho a ser informados con la verdad, a evitar la especulación, a no ser engañados ni manipulados con información distorsionada. Sabemos que el trabajo de ustedes es un trabajo sacrificado, tesonero, y por eso como gabinete de ministros, bajo liderazgo del presidente Rodrigo Paz, deseamos expresar toda nuestra solidaridad con todos aquellos colegas de trabajo suyos que han sido víctimas de agresión de cualquier tipo. Confiamos en que la acción de la prensa va a estar siempre al lado de la población, porque ustedes tienen una labor fundamental, el poder hacer que ejercitemos nuestra libertad más importante, la de expresión. Muchas gracias. Y a propósito de este tema, la Fiscalía inicia investigaciones de oficio para identificar a las personas que agredieron a trabajadores de la prensa durante estos enfrentamientos. Contra los autores por esa agresión que ha sufrido uno de los periodistas, o tengo reporte que son ya varios periodistas, y se ha dado inicio a las investigaciones por el delito de lesiones graves y leves. Ahora tenemos ya un camarógrafo que se identifica como víctima. En este momento mi presencia acá en el Instituto de Investigaciones Forenses es justo, uno, para verificar la continuidad del servicio del Ministerio Público hacia la sociedad; segundo, para poder establecer y dar lineamientos al fiscal de turno, ello con la finalidad de poder, uno, realizar la valoración médico-forense, interoperar ese requerimiento ante la instancia respectiva; segundo, que se le tome la declaración correspondiente a la víctima de agresión, que vendría a ser un miembro de la prensa; y tercero, se pueda recabar elementos suficientes para poder dar con los o el autor de la agresión exclusivamente, para poder requerir ante las instancias respectivas, llámese para cámaras de seguridad, e identificar exclusivamente al responsable de ese hecho, ¿no? Invitamos a todos los medios de prensa, en este caso, que han sido afectados por estas agresiones. Tenemos el dato de que no ha sido solo uno, sino varios. Los invitamos a constituirse al Instituto de Investigaciones Forenses a efectos de poder nutrir la investigación y evidentemente dar las garantías necesarias como Ministerio Público al arduo trabajo que realiza ustedes como medios de prensa, y efectivamente dar con los responsables de este lamentable hecho. Ante este panorama en el país, desde el Comité de Movilización de los Maestros se han pronunciado sobre la coyuntura actual. El Magisterio Paceño, en su Consejo Consultivo del día de ayer, ha ratificado la necesidad de continuar en la lucha unitaria con todos los trabajadores. Bajo estas premisas, si queremos resolver el atraso del país, si queremos recursos para atender las necesidades de todos los trabajadores, el único camino que se tiene es estatizar la explotación
del oro, de la plata, del litio y de todos nuestros recursos naturales, como también del petróleo. Estatizar toda la agroindustria. El propio presidente ha indicado que la agroindustria, más de 8.500 millones de dólares, exporta al año y no pagan nada de regalías ni de impuestos. Se debe estatizar también la banca privada y obviamente la necesidad de tener el control en el comercio exterior. Esas son las demandas que tenemos como trabajadores y por ello vamos a seguir en la lucha por el incremento salarial, por la jubilación con el 100% y además por la defensa de la educación, rechazando cualquier intento de descentralización. Lamentamos que a través de la Confederación o direcciones nacionales se haya suspendido las medidas de presión y el magisterio paceño ha decidido junto al comité electoral y en un consejo consultivo y también en una asamblea continuar con la lucha. Primera pausa en esta entrega informativa del Noticiero 24 Horas. Al retornar vamos a hablar de las declaraciones por parte de diferentes sectores movilizados y sus representantes, las consecuencias y todo lo que sucede al respecto en nuestro país. Los detalles al retornar. Continuamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias, ya que el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Valle, ha reaparecido y en esta ocasión advierte que los mineros no van a permitir una ley antibloqueos. Solamente como la anterior, hablaba y no hacía nada y al final venía a atacar y no se ocupaba de hacer su trabajo. Esperemos que este ministro haga realmente y demuestre su trabajo, porque la Federación de Mineros siempre estamos ahí atentos, alertas y exigiendo que no se sorprenda, porque nosotros vamos a exigir mucho trabajo a este y a todos los ministros. ¿Los han convocado ya al diálogo? Va a haber seguramente alguna instructiva de la Central Obrera Boliviana. Sí, Vascopé se escuchaba hace bastante tiempo que se estaba preparando para justamente las instancias, como se podía decir, él decía, no, yo me estoy preparando hace más de un año, decía, no, yo me preparo para poder llegar a instancias ya muy altas. Espero que esa superpresión no haya sido en vano. Ahora tiene que dar resultado. De lo contrario, bueno, tendrá nada más que ver, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a exigir siempre que sirva a los trabajadores y al pueblo boliviano. Sea eficiente sobre todo y deje de lado sus posiciones personales, porque hoy en día si se le está dando una cartera de Estado es justamente para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. La ley antibloqueos no puede ser. No, difícil, no vamos a permitir. Y uno de los sectores más afectados en estos bloqueos que se encuentran varados en las carreteras, los transportistas que ahora denuncian abandono de Estado en estos bloqueos y conflictos en el país. Estamos secuestrados en las carreteras, lamentablemente son 18 días con hoy donde los transportistas están sufriendo hambre, frío y lamentablemente no vemos apoyo del gobierno, es algo que realmente reprochamos. No se ha acercado ninguna autoridad a poder darnos alguna ayuda. Es una situación que realmente ha molestado a muchos transportistas, ¿no? Las carreteras, porque evidentemente se sienten traicionados. En vano pagamos impuestos, peajes y tantas otras cosas más que apoyamos con impuestos al gobierno, pero lamentablemente hoy nos hemos sentido muy abandonados, desprotegidos, porque no hay presencia del Estado en las carreteras y nosotros estamos resguardando nuestros camiones, nuestra mercadería por nuestra cuenta, ¿no? Entonces lamentablemente la situación para nosotros sigue siendo la misma, no ha mejorado en nada. Sí se ve aquí la ciudad más tranquila, pero las carreteras, las salidas del Alto hacia Oruro y hacia Perú siguen bloqueadas. Sí, venimos pidiendo desde el día 5 un cuarto intermedio, un paso humanitario. Lamentablemente no tenemos respuesta, especialmente aquí en los movimientos que están bloqueando en el occidente del país. Y este tema llama mucho la atención de la ciudadanía y también a nivel internacional.
por lo cual también se ha denunciado que estas movilizaciones están siendo financiadas con fines políticos. Estaría de por medio el narcotráfico. Desde las Fuerzas Armadas han denunciado la presencia de grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre en Bolivia. Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas expresaron este viernes su preocupación ante la presencia de grupos irregulares que exhiben armamento bélico de alto calibre en distintas regiones del país, poniendo en riesgo la seguridad y la paz social. Sin embargo, las Fuerzas Armadas advirtieron que actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población. No se permitirá ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional, aseguraron. También convocaron a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada. Este pronunciamiento surge en medio de un bloqueo indefinido de carreteras y marchas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Bueno, y quien también se ha pronunciado ante este panorama que está sufriendo la sede de gobierno es el alcalde de La Paz, César Dosweiler, quien plantea una ley que ponga límites a estas protestas. Que la Dirección Departamental de Educación La Paz, en base a un informe de las condiciones meteorológicas del clima, las condiciones climatológicas, está disponiendo el ingreso al horario de invierno, a la aplicación del horario de invierno, conforme a las recomendaciones establecidas por el CEDES. A partir del lunes 25 de mayo ingresamos al horario de invierno en todas las unidades educativas y centros de educación alternativa y especial. 30 minutos después de la hora habitual para los turnos de la mañana y 30 minutos antes para el turno de la tarde y noche. Se está estableciendo el horario de ingreso y de salida para las unidades educativas y centros de educación especial. Para todo el departamento de La Paz, sin discriminación, bueno, es para todo el sector educativo regular, alternativo y especial. Y por su parte, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, gestiona un corredor humanitario mediante puentes aéreos para poder llevar insumos a las familias paceñas y pide también la autoridad diálogo entre los sectores que bloquean y el gobierno nacional. Que en el curso de los últimos días hemos estado haciendo varios esfuerzos para garantizar, en primer lugar, que los hospitales en nuestro departamento, en el área metropolitana, no se queden sin oxígeno. Gracias a todas estas gestiones y la coordinación interinstitucional, hoy día afortunadamente tenemos garantizado el oxígeno en todos los hospitales del área metropolitana de La Paz, El Alto, para los próximos 7 días. Lo mismo con los alimentos a través de los puentes aéreos que se ha coordinado con el gobierno para que lleguen a los hospitales, pero también para que lleguen a nuestros centros de acogidas, a nuestros institutos que dependen de la gobernación para las personas con discapacidad y sectores también vulnerables. Asimismo, ustedes han sido testigos de la coordinación y las distintas reuniones que hemos estado sosteniendo con los alcaldes del norte de La Paz, pero también los alcaldes del altiplano, por ejemplo, la provincia de Aroma el día de ayer, con la finalidad justamente de poder abrir canales de conversación y de diálogo que permitan llevar adelante estos corredores humanitarios que son tan necesarios en este momento en el departamento. Y es preocupante lo que sucede en Bolivia tras más de 21 días de estos conflictos, movilizaciones y bloqueos donde quienes más sufren es la población y las familias vulnerables. Al respecto, el diputado Rómulo Vilca advierte un riesgo de enfrentamientos y colapso en Bolivia. Al solicitar un estado de excepción, ¿qué estamos direccionando? No estamos asesorando bien, no estamos ayudando al presidente, estamos más bien empujando a una catástrofe, donde puede correr sangre, donde puede haber muertos. No es la manera de dar consejo en ese sentido, sino que al presidente hay que ayudarlos. Ahora, con relación a los cívicos, yo creo que, mira, en Bolivia puede colapsar, estamos al borde de colapsar
un enfrentamiento fatal entre petitas, entre las clases obreras. Eso no es justo. Yo creo que el presidente debe poner mano al pecho para poder conversar con las organizaciones. Ya de una vez por todas se siente y atiende las demandas. Ahora, hoy día ya han cambiado, ya no tienen demanda estas organizaciones sociales, sino que el único punto pliego petitorio que es renuncia del presidente. Ahora, como nosotros, ¿qué vamos a hacer como parlamentarios? A nosotros nos han elegido nuestras regiones, pues tenemos que respaldar. Único nos queda, porque a nosotros también nos están llamando. Dar informe en nuestras regiones. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Yo creo que al presidente ni los ministros no están colaborando. Lo están dejando solo. Las veces mi persona me había manifestado de que tiene que haber una reestructuración en su gabinete, pues era a tiempo. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información y atención padres de familia y estudiantes ante las bajas temperaturas. En La Paz se va a aplicar el horario de invierno escolar a partir de este lunes. En el largo plazo, ¿saben? La Paz se ha empobrecido y se va a seguir empobreciendo, ¿sí? Si la situación se sostiene y se mantiene como está el día de hoy. Por eso el día de hoy ya hemos entregado y presentado un anteproyecto de ley. Este proyecto de ley titula Ley de Garantía del Derecho a la Protesta Pacífica y de Protección a los Derechos Fundamentales de la Población. En realidad, ¿qué dice esta ley? Esta ley tiene el siguiente espíritu. Es cierto, todo ciudadano en Bolivia constitucionalmente tiene el derecho a manifestarse, tiene el derecho a la protesta, tiene el derecho a la petición de información, tiene el derecho establecido constitucionalmente. Pero ese derecho no puede vulnerar otros derechos. Eso es lo que dice esta ley. Y por tanto reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero limita, regula, establece hasta dónde es esa protesta pacífica y establece mecanismos para que esa protesta pacífica no nos genere un cerco en la ciudad, en la que no podamos recibir ni los alimentos, ni el oxígeno, ni el combustible. En otra noticia, hechos de inseguridad ciudadana que se van presentando también en el país, la policía boliviana activó un operativo para identificar y capturar a un grupo de personas extranjeras presuntamente de nacionalidad colombiana que protagonizaron un violento enfrentamiento de armas blancas en la zona de Villa Dolores. Que efectivamente, si bien no hemos recibido una denuncia formal de parte de alguna víctima que podría haberse producido por estos hechos, a través de las redes sociales hemos asumido conocimiento que habría existido este percance. Se ha desplegado personalidad de inteligencia y personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que puedan identificar y puedan acceder a las diferentes cámaras de videovigilancia y podamos identificar plenamente a estas personas. Evidentemente, ¿no? Hay disputas que tienen estas personas, y no solamente con personas de esa misma nacionalidad o personas extranjeras. También se han dado situaciones, más que todo en esta época de esta convulsión social que se está viviendo, que estas personas aprovechan mimetizarse en estos conflictos sociales y también llegan y agreden a nuestros compatriotas. Entonces se está activando todos los medios posibles dispuestos por la policía boliviana para poder identificar a estas personas. Sí, hemos visto, ¿no?, a través de imágenes suyas y de otros medios de comunicación. En la ciudad de La Paz se identifica plenamente que hay personas que por las características físico-somáticas no corresponderían a compatriotas nuestros, que tendrían similitud con personas extranjeras. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a darle a conocer las declaraciones de diferentes autoridades de Estado con respecto a la situación que está atravesando el país. Esta información y mucho más al volver. Seguimos
Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció un nuevo corredor humanitario para la madrugada de este sábado para la provisión de medicamentos a Oruro, La Paz y también la ciudad del Alto. La autoridad nacional ha informado que la situación en Oruro es realmente crítica. He recibido un reporte de nuestra ministra de Salud que la situación de la provisión de oxígeno en la ciudad de Oruro es crítica. Es por eso que el gobierno, en atribución de sus facultades constitucionales, ha decidido hacer corredores humanitarios que liberen a la ciudad de Oruro, a la ciudad de La Paz y a la ciudad del Alto y permitan el ingreso de alimentos, de oxígeno, de combustible. El combustible en La Paz se ha normalizado. Ustedes han visto que han empezado a bajar cisternas de la planta de Sencata, en muchos casos acompañados por la policía y en otros no, porque los mismos ciudadanos han optado por hacer transitar a las cisternas de manera libre y normalizar el funcionamiento de nuestras ciudades. Y la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, ha informado que tras la declaratoria de emergencia por los bloqueos en las carreteras, se activaron comités de respuesta, de apoyo, de cooperación internacional y organismos del Sistema de Naciones Unidas, entre otros. Bueno, para el oxígeno el día sábado hicimos el corredor humanitario, hicimos el pase de 2 cisternas que lograron traer 40 toneladas. Hemos llegado con otra cisterna que trajo aproximadamente 15 toneladas. Las cisternas son de 20, pero en el camino, si están expuestas mucho tiempo a temperatura, el oxígeno que viene en manera líquida se va evaporando. Entonces esta otra cisterna estuvo mucho tiempo varada, fue difícil, incluso el personal de Cruz Roja tuvo que levantar los promontorios de tierra que estaban con las manos porque no había maquinaria. Entonces estamos viendo la manera de que en los siguientes corredores podamos ver de contar con algún tipo de maquinaria para poder hacer estos pasos. Con el ingreso de las 6, de las 3 cisternas, tenemos programado para 6 días aproximadamente, pero eso se cumple en algunos hospitales este sábado y en otros tienen un poco más hasta el martes de la próxima semana. Estamos haciendo el monitoreo diario de lo que es el acceso a los medicamentos, a los alimentos y tener la disponibilidad de oxígeno. El sector de la salud y los pacientes que son atendidos también son las víctimas y los más afectados de estos bloqueos en el país. El Colegio Médico de La Paz denunció ante la comunidad internacional los perjuicios generados por estos bloqueos en las carreteras en Bolivia que impiden el ingreso de insumos vitales para la atención de los pacientes. Estamos denunciando hacia lo que es la comunidad internacional sobre lo que estamos pasando en la ciudad de La Paz, porque es el centro de muchos seguros que tienen que venir a la ciudad de La Paz a hacer sus tratamientos. Por lo tanto, esperemos que todos los que están movilizados hoy día recapaciten, se sienten a dialogar y respeten la Constitución y respeten la vida de los demás. Por lo tanto, como Colegio Médico cumplimos en nosotros estar al lado de nuestro pueblo, estar al lado de nuestros pacientes, porque también nosotros vamos a tomar medidas desde la próxima semana en lo que refiere suspensión de lo que es cirugías programadas por la falta de oxígeno, por la falta de alimentación. Y a raíz de los bloqueos, este es un hecho muy lamentable que ha conmocionado a la población en general. El presidente del Colegio Médico de Bolivia ha informado que el niño, el menor de 12 años de edad que ha fallecido durante su traslado con un cuadro grave de abdomen agudo e infección generalizada, por lo que requería al momento una cirugía inmediata, explicó que este menor estaba siendo llevado de emergencia en una ambulancia desde Yayagua, Potosí, pero los bloqueos impidieron el paso de la ambulancia y lamentablemente este niño perdió la vida. Lamentablemente el niño pues tenía un abdomen agudo,
tenía un abdomen agudo. Un abdomen agudo significa un proceso infeccioso inflamatorio a nivel del abdomen, ¿ya? Y eso requería una cirugía inmediata. Además de eso, por el mismo cuadro presentó un cuadro séptico. ¿Qué significa esto? Una infección generalizada en todo su cuerpo. Estaba en mal estado. Creo que eso llevó a que el niño pues se necesite. No olvidemos que estaba en una provincia que es en Yayagua y lo iban a pasar a Potosí para que al pueblo para que pueda ser sometido a una cirugía. Ante que no lo dejaron pasar, pues ellos se volvieron y ahí fue donde me llamaron ya el presidente del Colegio Médico de Yayagua para que podamos hacer los trámites con el ministerio. Eso fue en horas de la mañana. Entonces, hablamos con el ministerio, con la ministra de Salud, ella inmediatamente agilizó para que se atendió en Oruro ya, y mientras tanto iban a hacer los trámites para ver las posibilidades de trasladarlo en helicóptero con la Fuerza Aérea. Y se estaba en esos trámites, pero se decidió llevarlo en la ambulancia, y tampoco que no es mucho el tiempo, si no me equivoco son entre 1 a 2 horas, por ahí más o menos, ¿no? Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, las noticias en el mundo, temas de salud, el tema del ébola. Tenemos todos los detalles. Hay alto riesgo con esta enfermedad y los contagios, pero también tenemos información desde Cuba, las protestas y movilizaciones a favor y en contra de Raúl Castro. Esta información y más al volver. Pasamos ahora al panorama internacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Desde la Organización Mundial de la Salud informan que hay un riesgo alto por el brote del ébola en el Congo. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos información desde Cuba, donde se registran protestas en favor de Raúl Castro. Esta información y mucho más en el mundo en este compacto internacional. Un riesgo muy alto para República Democrática del Congo. Mientras el ébola se sigue propagando, la respuesta sanitaria en el este del país avanza lentamente por el conflicto armado. En la clínica universitaria de Bukavu se estableció un centro de aislamiento que puede acoger a hasta 30 pacientes. Estas son las tiendas de aislamiento con camas. Tenemos una tienda destinada a los hombres y otra a las mujeres. En la zona de los hombres, la tienda está dividida en 2 secciones. Una sección está reservada para los casos sospechosos y la otra para los casos ya confirmados, ya que no se les puede alojar a todos juntos. Sin embargo, el director de la clínica pide apoyo internacional para crear centros de tratamiento permanentes para hacer frente al brote. Este viernes la OMS aumentó el riesgo por el brote de ébola de alto a muy alto en el epicentro de los casos. El brote de ébola en República Democrática del Congo se extiende rápidamente. Hemos revisado nuestro sistema de riesgo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel internacional. El director de la OMS para el continente africano advirtió que hay que tomar la epidemia en serio y darle suficiente atención internacional. En medio de especulaciones sobre un posible fin a la guerra, el Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, declaró que no pueden afirmar necesariamente que hayan llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca con Estados Unidos. Esta declaración la realizó en referencia a la llegada a ese país del jefe del ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación catarí se encuentra también en Teherán como parte del proceso negociador. Afirmó que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones, ya que las diferencias con Estados Unidos son profundas y amplias. Compartió que algunos puntos que negocian con Washington está el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Hormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos. Este 21 de mayo, Bagaei informó que Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense y aseguró que se han realizado varias rondas de intercambio de mensajes en los últimos días. Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensación por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre Hormuz. Decenas de miles de manifestantes frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
En primer plano, el presidente Miguel Díaz-Canel, junto a militares, políticos, funcionarios y familiares de Raúl Castro. Las personas presentes expresaron su apoyo al antiguo presidente, contra quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos el miércoles. Preparados para el combate, preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar, eso se lo puedo asegurar. A él ni a nadie, aquí estamos preparados para combatir al imperialismo. Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció las acusaciones de Washington. Los cubanos temen una intervención de Estados Unidos al estilo de Venezuela. El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Trump prefiere la vía diplomática, pero que las chances de llegar a un acuerdo con la isla son mínimas. Al menos 25 personas, entre civiles y policías, murieron el jueves en 2 ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo, donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas. Esa localidad se halla bajo el azote de 2 bandas rivales, que usurpan 2 fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. Por años, el movimiento campesino de la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores. En tanto, en Omoa, región fronteriza con Guatemala, la Policía Nacional reportó 5 agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. El gobierno suspendió al director y otros 2 altos oficiales de la división antipandillas, porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial. Desconcierto entre los miembros de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte aún trata de asimilar la postura incierta de Estados Unidos sobre su despliegue militar en Europa. En las últimas horas, el presidente Donald Trump se retractó y anunció el envío de 5.000 soldados a Polonia. Sin embargo, en una reunión en Suecia de los aliados de la OTAN, el secretario de Estado estadounidense insistió en que Washington reducirá su presencia militar en el viejo continente. Creo que en la alianza se entiende perfectamente que la presencia militar de Estados Unidos en Europa se va a ajustar. Ese trabajo ya estaba en marcha y se ha realizado en coordinación con nuestros aliados. No digo que vayan a estar encantados, pero sin duda son conscientes de ello. A principios de este mes, la administración Trump había anunciado una reducción de aproximadamente 5.000 efectivos en Europa y funcionarios estadounidenses confirmaron que unos 4.000 militares ya no rotaban de Alemania a Polonia. Momento de presentarles las noticias más destacadas en el mundo del espectáculo. Decenas de celebridades aparecieron en uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda. Sin embargo, lo que debía de ser una noche de glamour terminó convirtiéndose en todo un caos mediático. La razón, miles de personas aseguran que varias actrices lucen realmente irreconocibles. Quienes terminaron robándose toda la conversación fueron Emma Stone y Anne Hathaway, las actrices ganadoras del Oscar. En el caso de Emma, apareció con un look elegante y relajado, un conjunto oscuro de Louis Vuitton en color oscuro que contrastaba drásticamente con su cabello corto ligeramente ondulado y un estilo mucho más natural que llamó la atención de todos. Algunos más empezaron a hablar sobre Anne Hathaway, quien también generó comentarios sobre el supuesto uso de Botox. Y es que mientras que algunos alababan su belleza preguntándose si había encontrado la fuente de la eterna juventud, otros la criticaron asegurando que ya había recurrido al uso de algún lifting o algún tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la estrella del Diablo Viste a la Moda no se quedó callada y tras la fuerte insistencia en los comentarios decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido. Al respecto dijo: no me he hecho ninguna intervención estética importante. Según Anne, el efecto lifting que tanto ha llamado la atención tanto de la prensa como de los fans tan solo se debe a un sencillo truco de peinado. Secretos en una relación que, sin importar cuántas millones de personas quieran conocerlos, bueno, simplemente no vas a decirlos. Y ese es precisamente el acuerdo que tienen Selena Gómez
Gómez y Benny Blanco quienes tienen bien claro cuál es el límite. Aunque resulte difícil creerlo, ¿que por qué lo decimos? Bueno, en los últimos meses Benny Blanco ha sido criticado duramente, y es que pasó de ser don perfecto, don Seleno, para convertirse en todo un patán, o al menos esto es lo que dicen en las redes sociales. Tan solo le dio el sí acepto a Selena Gómez y la cosa cambió entre ellos, mostrándose de cierta manera distante con la cantante y actriz, revelando algunos detalles de su vida personal que quizás no fue la mejor decisión, e incluso haciendo algunos comentarios que rápidamente lo convirtieron en una especie de red flag andante. Sin embargo, todo parece indicar que eso a Selena simplemente no le importa, que si él habla acerca de si come como una niña de 5 años, que si públicamente alaba la belleza de la actriz Margot Robbie diciendo que es la mujer más guapa sobre el planeta, o incluso que la obligue a besarle los pies sucios, estas son acciones que a Selena le tienen sin cuidado. Se acerca el fin de semana y a continuación aquí en Palenque TV le presentamos los datos del tiempo a nivel nacional.